Muy buenas noches para todos y bienvenidos para esta noche de discipulado. Amén, amén. Tenemos hoy este tiempo especial que estamos destinando para aprender más de las cosas de Dios. Y es un tiempo especial además porque el Señor nos permite aprender más de sus cosas. Dios quiere que nosotros trabajemos en línea con su palabra y que todo lo que hagamos sea para glorificar su santo nombre. Aquí en Vida Worship Center y con todos los amigos de la casa que están tomando también el discipulado, quiero darles la bienvenida. Aquellos que están en línea, les doy la bienvenida, declarando que sobre sus vidas, sobre todo lo que está pasando a su alrededor, Dios tiene una palabra y una bendición para ustedes. Así que vamos a orar para comenzar. Cierre sus ojos. Padre, venimos dándote gloria y honra. Tú eres el Dios que trae para nosotros siempre revelación. Tú eres el Dios de paz, el Dios de amor y aquel que nos está mostrando, Señor, todo lo que es la esencia y el fundamento de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ponemos esta noche en tus manos y que tu Espíritu Santo sea edificando los corazones. Gracias, Señor, por los que están aquí presentes, pero también por aquellos que están en línea. Y yo declaro que esta enseñanza y todo lo que vamos a aprender hoy también llega hasta los hogares o el lugar donde se encuentren. Te damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Como siempre, vamos a comenzar con un breve repaso. Con el repaso lo que estamos buscando es precisamente recibir un poco de lo que es la instrucción que se dio en la semana anterior. Quiero comenzar con que vimos la semana anterior o en el video anterior vimos a Dios el Padre. Diga conmigo Dios el Padre. Dios el Padre. Dios el Padre significa que es parte de la Trinidad. Él es el Padre de la divinidad triuna. Recordemos que tenemos a un Dios que es Padre, que es Hijo Jesucristo y que es Espíritu Santo. Y Él es el Padre. Ahora, aunque cada uno tiene una función distinta, son uno solo. Diga conmigo, son uno solo. Son uno solo. Él es el Padre, pero conjuntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo son uno solo. Dijimos algo importante de que no es un viejito bonachón que está en el cielo. Eso es una idea que le venden a los niños a través de la iglesia tradicional. Nosotros sabemos quién es verdaderamente, o al menos eso es lo que se pretende con estas enseñanzas, que se pueda conocer verdaderamente al Padre. Pero tampoco es un viejo que está bravo con todo el mundo, porque esas son como las dos connotaciones tradicionales. Él no es eso. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de paz. Él es un Dios que está presente. Todas esas cosas son importantes conocerlas. Amén. Amén. Dijimos también que Él es el único Padre de Jesús. Que Él es el Padre de Israel. Así está escrito en la Biblia. En la palabra de Dios dice que el Padre es el único Padre de Jesús. O sea, la Biblia establece que Jesús es el unigénito. Quiere decir, el único hijo que tuvo el Padre, y ese es Jesús. Por lo tanto, Dios el Padre solo tuvo un hijo. Es el Padre de Israel, está escrito en la Biblia, es el Padre de su pueblo, es el pueblo que Él ama. Él es el Padre también de aquellos que creen. A través de Jesucristo nosotros tenemos esa gran bendición, y es que podemos llegar ante el Padre porque el Hijo vino a cumplir esa función y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así que le damos la gloria y la honra también a Jesucristo. Pero dijimos también que Él era el Padre de la creación. Está escrito desde Génesis que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo completo lo creó nuestro Dios. Vimos también otro tema clave, importante, que es la paternidad de Dios. Diga conmigo, paternidad de Dios. Paternidad. Y cuando hablo de paternidad de Dios, estoy haciendo referencia de manera muy específica a que Dios es un padre para sus hijos.
Dios es un Padre para ti, Dios es un Padre para mí y para todos aquellos que venimos al conocimiento de Él a través de Jesucristo. Y la paternidad significa varias cosas. Primero, es Dios mismo el que empezó la paternidad. Él mismo estableció esa paternidad porque nos creó y nos adoptó en Cristo Jesús. Diga conmigo, Él me creó, pero también Él me adoptó en Cristo Jesús. Qué amor tan grande. No le importó al Señor que nosotros nos pudiéramos perder, que tuviéramos pecado. Él mismo no solamente nos creó, fuimos criatura, creación de Dios, sino que también nos volvió a tomar como hijos redimidos por la sangre de Jesucristo y por eso nos adoptó en Jesucristo. Lo segundo que dijimos también es que Dios es Padre para los abandonados. Y esto también es bien importante y muy bonito, porque hay muchas personas que hoy en día se sienten solas. Quizás sus papás, quien tenía que cumplir el rol de padre, no lo hizo. Entonces, de manera natural, tienen una figura distorsionada de lo que es el padre. Y el Señor nos quiere decir que para todos aquellos que han sufrido con esa situación, Él es un padre para ellos. Toda persona que se sienta abandonada es rescatada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo otro que nos da es que nos da identidad. Quiere decir que a través de la paternidad de Dios se nos da identidad. Quiere decir que Él creó al ser humano con una identidad específica. Nos hizo con unos ojos únicos, una huella única, en fin, todos estos temas que vimos en la clase anterior, pero al mismo tiempo definió para nosotros nuestra parte de identidad sexual, como hombre o como mujer. Él nos hizo ser hombres o nos hizo ser mujeres, aquellos que son mujeres, pero no existe otra cosa distinta a eso. Desde el día en que nacemos como hombres, o desde el día en que se nace como mujer, no hay más. Esa es la identidad que tenemos nosotros dada por el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero también Él es un Dios que nos guía. El Dios que nos guía quiere decir que no nos deja abandonados. No solamente venimos a Él para que estemos por ahí tratando de inventar a ver qué vamos a hacer. No, Él es un Padre que nos da propósito y que nos muestra el camino. Si podemos entender eso en el plano de lo natural, con los padres naturales, como un padre guía a sus hijos para que sigan por el sendero del bien, de esa manera, pero de manera sobrenatural y mucho más grande, Dios mismo, como Padre, nos muestra el camino. Y a través del Hijo nos mostró el camino más importante, es el camino al cielo. Él nos da la guía para llegar al cielo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Pero también, y cerramos con eso esta parte, Él es un Dios que nos provee. Él es un Dios proveedor. Él no nos dejó aquí en la tierra simplemente, miren, a ver, hagan lo que puedan, sálvese quien pueda. Él no hizo eso. Él nos entregó a nosotros recursos. Llega conmigo, recursos. Cuando Él creó la tierra, le dijo a Adán, que significa al ser humano, le dijo que pudiera tomar esa tierra y que multiplicara lo que había en ella y que la sojuzgara, es decir, que tuviera dominio sobre todo, que pudiera desarrollar la agricultura, la ganadería, que pudiera hacer producir la tierra y al mismo tiempo aprovechar los metales y todo lo que existe como recursos naturales. El Señor ya lo entregó. Pero hay más, y es que aquellos que somos hijos de Dios, que somos obedientes a su palabra, Él promete que siempre nos proveerá. ¿Y cómo viene esa provisión? Por nuestras manos, como fruto de nuestro trabajo, porque Dios es un Dios que provee para el trabajo, de tal manera que nos da instrucción, nos da capacidad, nos da inteligencia, nos da sabiduría y nos abre puertas. Ese es el Dios que yo conozco. Amén. Pero la Biblia también lo describe como un Dios de paz. Diga conmigo, Dios de paz.
Dice que la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Él es el Dios de paz para nuestra vida. Si algo necesitamos en este tiempo, en tiempos turbulentos, es precisamente que la paz de Dios, esa paz interior, llegue sobre nosotros. Y finalmente vimos que Él nos daba protección y amor. Es decir, Él es un Dios también que es protector. Él es un Padre protector. Y nosotros debemos ser el reflejo de Dios en la tierra. Es decir, que todas estas cosas que estamos viendo aquí, nosotros debemos reflejarlas como hijos de Dios y hacer que nuestras familias caminen en esa misma línea. Muy bien, habíamos dejado tarea, ¿verdad? Tarea. Vamos a buscar allí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:48. A ver, usted que tiene la Biblia más rápida al oeste. Mateo 5:48. Mateo, ¿lo tiene? ¿Quién dijo yo? 5:48. ¿Lo tiene, pastora? Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué invitación hace él en Mateo 5:48? La invitación a que seamos perfectos. ¿Como quién? Como nuestro Padre. Diga conmigo, mi Padre que está en el cielo quiere que yo camine en la perfección que Él tiene. Somos imperfectos, pero en camino a la perfección. Amén. Tenemos ahora Mateo 6:6. Este es un buen versículo, Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que lo ve, que lo que haces en secreto te dará tu premio en público. Te recompensará en público, dice otra versión. Entonces, lo que dice aquí es que cuando oremos, ¿qué es lo que pasa? Y quiero poner un poquito el contexto. En esa época se acostumbraba que hacían peticiones al aire libre y entonces se paraban a vociferar: Señor Dios de los cielos, sana a este enfermo que está en esta casa, y entonces todo el mundo se enteraba. Y Jesús corrigió eso. Le dijo: mire, usted que quiere buscar el favor de Dios, en vez de gritarlo a los cuatro vientos, en vez de estarle contando a todo el mundo, entra en lo secreto. Y ahí en lo secreto, el Padre, diga conmigo, el Padre, Padre que está en el cielo, nos recompensará. ¿Dónde nos dará esa recompensa? En la tierra, porque Él es un Dios, un Padre de amor. Así que ora en lo secreto para que vea recompensa en lo público. Mateo 12:50. Hoy está bien buscona de versículo, pastora. Que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Que cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, dice Jesús, mi Padre que está en el cielo, a ese lo considero mi padre, mi madre, mi hermano. Todo lo que Jesús quiso darnos a entender no es que teníamos que desconocer a la familia natural. Lo que Él quiso decir es que verdaderamente los que van a ser esa familia espiritual, aquellos que están conectados con lo que Dios quiere hacer, son su verdadera familia, aquella que va a ser para siempre. Mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Señor que está en el cielo. Qué lindo versículo nos entrega el Señor. Lucas 23:46. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Jesús en la cruz también habló con el Padre. Imagínense, momentos antes de morir, momentos antes de entregar su vida, Él hizo algo muy importante, y es que le dijo al Señor, le dijo: mira, ahí están ellos cometieron el error, ellos no saben, tienen los ojos vendados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es un Dios perdonador. Y el último, Juan 5:23, habla de: para que todos los que le den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Aquí habla de honra y está estableciendo la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo.
Por eso dice que el que no honra al Padre tampoco honra al Hijo, y el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. De esa manera está estableciendo la equivalencia entre Padre e Hijo. Muy bien, vamos a seguir adelante, va a comenzar con la clase de hoy. ¿Estamos listos? ¿Están listos? Vamos adelante. Metas. La primera meta es que usted conozca sobre la naturaleza de Dios. Aquí estoy hablando del Dios como un todo. Recordemos que Dios no es solamente el Padre. Algunas personas confunden eso. Dios es un todo, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Él es un solo Dios. Y necesitamos conocer esa naturaleza de Dios. Aunque se encarnó en Jesús, aunque es Espíritu y se mueve hoy en día, aunque es Padre y está en el cielo, nosotros tenemos que reconocerlo a Él como un todo y hay que conocer su naturaleza. Pero también debemos aprender a tener esa confianza y esa fe en el Señor, porque en la medida en que yo conozco más del Señor, en la medida en que conozco más de Dios, más confianza y más fe podré tener para caminar con Él en la victoria. Amén. Amén. Como cristianos tenemos que hacer eso, conocer más de Dios, conocer más de Jesús, del Espíritu Santo, de la Trinidad como tal, para que se aumente la confianza y la fe. Muy bien, vamos entonces con la primera parte. Tomen nota, por favor. Estos temas de hoy son bien importantes. Este no es un tema light, este es un tema heavy. Hoy estamos haciendo algo muy importante. Estamos hablando de Dios como el todo. Y lo primero que quiero que hablemos es sobre el gran yo soy. La Biblia establece que nuestro Señor es el gran yo soy. Es el yo soy. Quiero que hablemos de eso. Primero quiero verlo desde la óptica de Jesús. Porque hubo un momento en el cual, estando el apóstol Juan en sus últimos días, dice que estaba en la isla de Patmos. Y que estando allí tuvo una revelación de Jesús, es decir, tuvo una oportunidad de ver lo que el Señor quería anunciarle a las iglesias. Pero en la revelación comienza con unas palabras muy importantes. Por eso quiero que abra su Biblia allí en Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Usted que tiene la Biblia ahí a su mano, busque Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Muy bien. En la versión Reina Valera 60 dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire que aquí está estableciendo desde el comienzo de la revelación que le está dando Jesús al apóstol, está estableciendo algo muy importante. Está diciendo, mire, el yo soy del que habla la palabra cuando tuvo el encuentro Moisés con Jesús, con Dios allí en la zarza ardiente, ese mismo se revela como el yo soy para el apóstol Juan, y le está diciendo, mire, ese que se reveló allá es el mismo. Yo soy el Alfa y la Omega. Lo que significa es que soy desde el principio y hasta el fin. Soy la primera letra y la última letra. Y dice, soy el que es hoy, el que fue ayer y el que ha de venir. Es decir, se está mostrando como alguien eterno. Y finalmente está aclarando de que Él es el Todopoderoso. Muy importante, Jesús es Dios, por lo tanto Jesús también es el yo soy. Pero veamos ese relato, quiero que veamos ese relato en el cual Dios se le revela a Moisés. Y en la revelación hacia Moisés hay algo muy importante, porque al principio Moisés no sabía con quién estaba hablando. Cuando vio que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía, le causó impresión y se acercó. Y cuando se acercó, él quería saber con quién estaba hablando. Y dice así la palabra, quiero que vayas a Éxodo 3, 14 y 15, lo voy a leer yo.
Éxodo 3, 14 y 15. Dice: y respondió Dios a Moisés. O sea, Dios directamente estaba hablando con Moisés, amén. Le dijo: yo soy el que soy. Nuevamente aquí se está revelando como el yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Interesante, ¿verdad? Dice que respondió el Señor a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Uno a simple vista pudiera preguntarse: bueno, ¿y qué respuesta es esa? ¿Qué respuesta puede ser esa? Por eso quiero preguntarte: ¿qué pasaría si alguien te preguntara quién eres y tú le responderías: yo soy? Yo soy es algo vago. Yo soy es algo que es así como efímero. Normalmente el yo soy es el comienzo, pero la segunda parte es la clave, porque tú puedes decir: yo soy Juan Carlos. Por lo tanto, ya la frase cobra sentido. Yo soy pastor. La frase cobra sentido porque está refiriéndose específicamente a la función. Pero cuando Dios habla con Moisés, le dice simple y llanamente: yo soy. Y quiero que veamos eso con un poco más de detenimiento, porque Dios es. Diga conmigo: Dios es. Dios es. Si usted logra comprender esto, es mi oración que esto sea lo más importante que aprendas hoy. Porque si logras comprender con tu mente y con tu espíritu este tema de que Dios es, habrás pagado ya todo el día de haber venido a la clase o de estarla viendo. Dios es. Esa tiene que ser la revelación de tu vida. Ahora, existen varias palabras para hablar de Dios que, traducidas a nuestro idioma, recordemos cuáles son los 3 idiomas en los que se escribió la Biblia: Arameo, hebreo y... el griego, arameo, arameo y el hebreo. Estas son palabras hebreas. La palabra Jehová está traducida al español. Nosotros lo pronunciamos más como Jehová, pero también puede decirse como Yahvé o Yahweh. Es tema de pronunciación. Ahora, en esto pasa algo. Quiero abrir un poco su entendimiento al respecto. Y es que aquellos que han entrado en esta moda de los judeomesiánicos están queriendo utilizar el lenguaje antiguo. Y entonces utilizan las palabras antiguas como si fueran vocablos en español. Pero realmente nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros podemos llamar al Señor por su nombre. Él es el Señor. Y si eso lo tienes claro, Él es el yo soy. Él es el Dios verdadero. Aunque en hebreo o en inglés o en otro idioma se pronuncie de una manera diferente, tú lo puedes llamar el Señor. Dígame amén. Porque Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Yahvé o Él es Yahweh. No importa cómo lo pronuncies, Él es el Señor, independientemente del idioma. By the way, Dios habla todos los idiomas, amén. Amén. El día que te va a traer una revelación a ti en un sueño, no te va a colocar un sueño en alemán si tú no hablas alemán. No te va a poner un sueño en chino si tú no hablas chino. Te lo va a poner en español. Y en español Él es el Señor. Ahora, la palabra original está compuesta de 3 letras que no tienen vocales. Y estas 3 letras, para ellos, era algo muy sagrado. En el Antiguo Testamento, incluso para algunos judíos tradicionales de este tiempo,
era tan importante pronunciar el nombre de Dios que no utilizaban las vocales. Por eso, aunque la pronunciación sea Yahweh, no existe la vocal en el idioma hebreo. Pero la traducción significa de una raíz hebrea que significa él, aquel que autoexiste o que es eterno. Es la traducción de una raíz, de una palabra que se llama él, que significa es la esencia, es el que está ahí. Él es él. Autoexiste, no fue creado, pero además es eterno. Son traducciones similares de una palabra que es una raíz. Quizás usted ha escuchado que algunos también que están en esta tendencia judío-mesiánico, cuando te van a saludar, te saludan que el Eterno te bendiga. ¿Sí? Y lo que están queriendo decir es simplemente que están utilizando un lenguaje antiguo. Pero no importa el lenguaje si es antiguo o moderno, lo importante es lo que hay en el corazón y la fe. Dígame amén. Y que la fe esté puesta correctamente. Que tú entiendas que Él es un Dios, uno solo, grande y poderoso en tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sobre este tema vamos a hablar más adelante, porque vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Yo eso ya se los había anunciado en clases anteriores. Vamos a hablar de los nombres de Dios para que entendamos mucho más sobre esto. Pero si a usted de verdad le interesa mucho este tema, yo le invito para que usted estudie un poco de las raíces hebreas y se meta y profundice en el Antiguo Testamento, en toda la parte hebrea, sobre todo entendiendo de que el hebreo en que fue escrito la Biblia originalmente es un hebreo antiguo. Es como si habláramos hoy en día de un español antiguo, un español que tiene unos modismos y que tiene unas palabras que ya no se usan. Así que es importante saber eso. Muy bien, continuamos. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces de los atributos de Dios, y esta es la primera parte. Lo vamos a hacer en dos tandas. Una primera tanda hoy y otra la próxima semana. Tengo planeado que cuando terminemos ya con este tema de los atributos de Dios, ya podemos terminar de cerrar este ciclo acerca del fundamento de Dios, de la Trinidad, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a poder hacer entonces, terminada la próxima clase, ya podemos hacer el test. Atributos de Dios. ¿Estamos listos? Prepárese pues. Un atributo es una cualidad intrínseca de algo. El atributo se define como la cualidad intrínseca de algo. Es algo que lo define, es algo que le pertenece, es algo que lo identifica. Entonces, normalmente un atributo lo hace que sea diferente de otra cosa. Los atributos pueden parecerse, en algunos casos se pueden parecer, pero habrá algún atributo que lo diferencie completamente de los demás. A nosotros, los seres humanos, hay muchos atributos que nos conectan, pero hay atributos que nos definen. Por ejemplo, el tono de voz. Mi tono y timbre de voz es único. Por lo tanto, yo tengo un atributo único que es mi tono y timbre de voz. Amén. Yo tengo una huella digital que es única. Dios me hizo así, unos ojos únicos. La forma de las orejas, la cantidad de cabello, la forma en que el cabello está, la forma de la cara. Hay muchos rasgos que nos hacen ser personas únicas. Y eso es bien importante que entendamos, porque aunque tenemos atributos similares, Dios nos hizo como seres únicos. Y hoy quiero hablarles acerca de los atributos, algunos de los que conocemos, porque hay muchos más. Yo les voy a traer a ustedes 15 atributos. Hoy vamos a ver los primeros, la próxima semana vemos la segunda parte, pero aquellos que están revelados, que tienen que ver con nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que hacernos las preguntas correspondientes. ¿Qué preguntas son esas? Bueno, qué bueno que le interesa saber.
porque son quién es Dios, cómo es Dios y qué tipo de Dios es. Vamos a responder esas tres preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué tipo de Dios es Él? Y para eso quiero que comencemos con la Biblia, porque cada atributo está reflejado en la palabra de Dios. Recordemos que Dios mismo se revela a sí mismo. Diga conmigo, Dios se revela a sí mismo. Y eso es bien importante entenderlo, porque la palabra de Dios no se contradice, sino que más bien trae la revelación. Amén. Levítico 26:1. ¿Ya lo tenemos? No haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien. Entonces lo primero que nos está queriendo decir, como para comenzar el tema de los atributos, es que Dios quiere que nosotros no nos hagamos ninguna imagen de Él. Cuando usted se hace una imagen de Dios, está falseando lo que Dios quiere hacer. Quiero ser muy especial, muy específico con eso. Porque claro está que Él dio una ordenanza de que no hiciéramos ni ídolos, ni esculturas, ni que levantemos nada en piedra que nos podamos inclinar a ella. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque el ser humano tiene la tendencia a imaginarse a Dios de alguna manera, y cuando lo ve en una escultura, en una pintura, en una piedra, en la madera, va a creer que ese verdaderamente es Dios y se va a inclinar ante Él. Hoy en día, miles de millones de personas se inclinan ante las estatuas. Estatuas de santos, estatuas de figuras que representan a Jesús, etc. Quiere decir que están actuando adorando ídolos, aunque esa figura represente la idea de Jesús, o la idea de Dios el Padre, o la idea del Espíritu Santo. Usted no se puede arrodillar delante de ninguno de estos, porque eso no honra a Dios. Usted puede decir amén a eso. Él dice: yo soy el que soy. Yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el único verdadero, y ese es tu Dios. No necesitas hacerte imágenes, porque las imágenes distorsionan nuestra mentalidad acerca de quién es Dios. Por eso yo les taché desde la semana pasada la imagen esa que aparecía, que existe en las cúpulas de algunas iglesias católicas y de iglesias apostólicas y de otro tipo de iglesias que tienen, digamos, esta tendencia a trabajar con imágenes, porque lo que hacen es tratar de encontrarle a las personas una imagen de quién puede ser Dios. Y eso es una idea humana, esa no es la idea de Dios, dígame amén. La idea de Dios es que nosotros lo veamos como alguien infinitamente grande, infinitamente amoroso, pero imposible de describir con la mente humana. De eso se trata. Por lo tanto, entonces, como nota importante, Dios no se parece a nada ni a nadie que podamos conocer o imaginar. Fundamental. Dios no se parece ni a nada ni a nadie que tú puedas conocer o que te puedas imaginar. Quita esa concepción. Necesitamos desadaptar de nuestra mente toda concepción de imagen que tengamos, porque Él es único y no tiene comparación. Además de escribirlo con palabras, se queda totalmente corto para imaginarnos quién es Él. Que sea el Señor el que nos muestre en el corazón la grandeza que Él tiene, pero no por una imagen, no por una figura, sino porque nosotros verdaderamente confiamos y creemos que Él es el todo de todo y que no tiene una imagen que yo pueda conocer hasta que vaya al cielo. Amén. Muy bien. El primer atributo que vamos a ver, pongan atención, tomen nota, no se me distraigan los que están viendo el video, no se distraigan. El primer atributo de Dios es bien importante. Dios es
infinito. Diga conmigo infinito. Quiere decir que es autoexistente y que no tiene origen. Yo comencé esta enseñanza hablándoles de aquel versículo de Apocalipsis 1:8 en el cual Jesús se describe como el alfa y la omega, el principio y el fin, como aquel que es, que fue y que será. Es decir, como un Dios que es infinito. Esa misma descripción es la que tenemos que conectar con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es un solo Dios que no fue creado. Él existe, Él es. ¿Estás entendiendo? Esto es bien importante porque está todo conectado. Él no fue creado, Él es. La esencia de Dios ha existido para siempre y existirá para siempre. Él es. Autoexiste y no tiene origen, pero tampoco tiene fin. Quiere decir que Él es un Dios eterno. Abra su Biblia. Vamos a abrir allí en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Voy a leerlo. Y dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Él es antes de qué? De todas las cosas. De todo lo que existe, de todo lo que tú puedas ver, de la infinidad de planetas en el espacio, de todo lo minúsculo que podamos ver en la tierra, de todo lo que existe como creación, los animales, las plantas, todas las personas que existen o que han existido, todo ser que existe, todo material o inmaterial que pueda existir proviene de Dios, y Él es antes que todo, es eterno, y además todas las cosas en Él se mantienen. De eso se trata este versículo. Segunda característica, voy a ir un poco más rápido porque el tiempo está pasando rápidamente. Segundo, Dios es inmutable. Segunda característica, toma nota. ¿Cómo es Dios, verdad? Estamos en atributos de Dios, ¿sí? Sí, pero en la segunda, que es ¿cómo es Dios? No Estamos respondiendo todas las preguntas en orden diferente. Dios es inmutable. Diga conmigo inmutable. La palabra inmutable significa que Dios nunca cambia. A veces pensamos, y esa es una idea errónea que tenemos, que Dios se va a molestar por algo, pero si pensamos que Dios se va a molestar, quiere decir que entonces sí va a cambiar, quiere decir que entonces esto no es real. Pero Dios no cambia. Dios te ama y el amor que Dios tiene por ti no se va a acabar nunca. Dios te creó y como creación, el hecho de que seas creación de Dios no va a cambiar nunca. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Todos nacimos de una madre, ¿verdad? Y como nacimos de una madre, nadie te puede quitar a ti, ni tú te puedes despojar de ese hecho de haber nacido de esa mamá. Esa mamá es tu mamá y punto. No hay otra opción. Ella te tuvo, naciste de su vientre, naciste y estás hoy en día vivo porque estuviste en ese vientre. De la misma manera, Dios no cambia. Él tiene una esencia, Él nos creó y como creación nosotros no nos podemos desprender de ser creación de Dios. Por más ateo que tú seas o que una persona sea, Dios es Dios de la creación. Y además, Él no cambia. Y eso está escrito, hablamos la Biblia. Números 23:19. Cada uno de estos elementos lo estoy completando con un versículo para que lo respaldemos. Números 23:19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Eso es claro. Aquí se establece la palabra de Dios con toda claridad. Dios no es como nosotros, los seres humanos, para que mintamos, aunque estamos en una campaña en la iglesia de no mentir, ¿verdad? Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, nosotros los seres humanos cambiamos de parecer.
Si nos levantamos hoy que nos gusta algo, quizás mañana nos estamos levantando que no nos gusta. Porque tenemos esa variación emocional en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia ni cambiará. Por eso aquí se establece, lo que ha dicho el Señor no lo va a hacer. ¿Ha hablado y no lo va a cumplir? La respuesta es, Dios todo lo que ha prometido lo cumple. Porque Él no miente, porque Él es un Dios que es inmutable. Si lo prometió, lo va a cumplir. Diga conmigo, lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4. Dios es autosuficiente. Diga conmigo, autosuficiente. Autosuficiente, pues son dos palabras. Él mismo se autosatisface a sí mismo. Quiere decir, en resumen, que Él no tiene ninguna necesidad. Y al igual, en el cielo, lo veíamos en clases anteriores, no existe ninguna necesidad. En el cielo no se necesitan médicos, no se necesitan enfermeras, ni arquitectos, no se necesita ninguna profesión. En el cielo todo está satisfecho. No hay necesidades en el cielo. El cielo es perfecto. La tierra es imperfecta y en la tierra, aquí en este mundo, necesitamos ayuda. Necesitamos gente que trabaje. Pero Dios en sí mismo no tiene ninguna necesidad. Abra su Biblia en Juan 5:26. Tome nota de ese versículo. Juan 5:26. Y dice así, lo voy a leer yo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿el Padre tiene vida en qué? En sí mismo. ¿Tiene vida en qué? En sí mismo. Gloria a Dios. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Si yo tengo vida en mí mismo, quiere decir que yo mismo me doy vida. Quiere decir que no puede haber una condición de muerte si yo mismo me doy vida a mí mismo. Pues eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si Él es el Padre que tiene vida en sí mismo, Él ha sido, es y será. Por lo tanto, en la vida que Él tiene, nos da vida a nosotros, pero su vida no tiene ninguna necesidad. Dice que también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque Padre e Hijo son lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. No quiero que veas al Padre como el ser superior, al Hijo como el que está en la mitad y en un tercer lugar al Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, y quiero que seamos claros y lo entendamos, es que Dios es uno solo. Nuestro Dios es uno solo. Un solo Dios en tres formas diferentes. Punto 4. ¿Estamos listos? ¿Estamos bien con la clase? Sí. Amén. Muy bien. Punto 4. Nuestro Dios es omnipotente. Omnipotente. Quiere decir que Él es todopoderoso. Es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y quiero que en la medida en que vamos viendo estos atributos de Dios, tu fe se vaya aumentando. Porque estamos diciendo que Dios es un Dios que todo lo puede. Quiere decir que si hay alguien enfermo, Dios lo puede sanar. Quiere decir que si hay alguien en necesidad, Él no tiene necesidades, nosotros sí. Pero Él es todopoderoso para hacer posible que nosotros tengamos el sustento necesario. Si hay alguna circunstancia que a nosotros nos está afectando, Él tiene la capacidad para cambiar cualquier circunstancia. La muerte no se acaba si Dios determina que hay vida aunque estemos muertos. Dios tiene siempre la última palabra para todo. Eso es muy importante saberlo, y eso nos tiene que dar a nosotros un gran gozo. Tiene que abrir en nosotros una fe muy, muy, muy grande, porque así podemos venir a decirle: Padre, tú que todo lo puedes, tú que todo, absolutamente todo lo puedes, tú venciste la cruz, venciste la muerte, venciste la enfermedad, todo es posible para ti.
nos diste a nosotros la capacidad de creer en ti, de que todo lo puedes hacer. Así que activa tu fe, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Vamos a leer algo que me gustó mucho, que está en Job 11, y yo lo tomé de la Reina Valera Contemporánea. Job 11, del 7 al 11. Y estos versículos son bien interesantes, porque en el momento en que Job estaba pasando por esta situación de haberlo perdido todo, y en el diálogo que estaba teniendo con sus amigos que le estaban haciendo la vida imposible, llega el momento en el cual se hacen una serie de preguntas. Entonces dice así. Sí, lea, Luz. ¿Puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Puedes ser tan perfecto como el Todopoderoso? ¿Cómo podrías si están por encima de los cielos? ¿Cómo podrías si son más profundos que el sepulcro? Son más extensos que la tierra, son más vastos que el ancho mar. Y termina. Y si Dios te aprende y te llama a cuentas, no podrás hacerlo desistir. Dios sabe cuando la gente es falsa, se da cuenta cuando la gente actúa mal. Aquí lo que están reconociendo en estos versículos es que ni siquiera en el sepulcro nos podemos esconder, que no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra vida, porque dice que es más extenso que la tierra, es más ancho que el mar. Todo el conocimiento de Dios y los secretos de Dios y todo lo que el Señor puede hacer está por encima de lo que nosotros somos o de lo que nosotros podemos ver, incluso sobre el cielo. Pero también dice algo muy importante, porque está reconociendo que aún lo profundo y los secretos del corazón, Dios los conoce, y Él sabe cuando hay falsedad, y Él sabe cuando la gente está actuando mal. Así que no creas que el tema de que Dios es todopoderoso está centrado solamente en el tema de los milagros. No, Él es todopoderoso porque conoce tu mente, conoce el estado de tu corazón. Él sabe realmente cómo están las cosas, y Él quiere hacer de nosotros hombres y mujeres de fe, que seamos capaces de mirar hacia el cielo y decir: Señor, tú todo lo puedes, porque todo lo sabes, porque todo lo sabes de mí, porque hasta lo profundo de mi corazón tú lo conoces. Amén. Ahora, la certeza es esta. Al final, la certeza tiene que ser esta: Dios es capaz y poderoso de hacer todo lo que quiere sin ningún esfuerzo de su parte. Para nosotros es prácticamente imposible levantar algo que esté más allá de nuestra capacidad humana. Para Dios eso no es imposible. Para nosotros es imposible hacer cosas que están en lo sobrenatural, porque nosotros nos movemos en el plano natural, pero para Dios lo sobrenatural es posible, porque para Él todo es posible. Es más, no requiere ningún esfuerzo de su parte. Con un solo movimiento de su dedo, todas las cosas pueden cambiar, o todo se puede crear o todo se puede destruir. Amén. Ese es el poder de Dios, y así quiero que lo veamos. El milagro que estás necesitando no es nada para Dios, y tampoco existen milagros pequeños ni milagros grandes. Pero ten cuidado, porque tan poderoso es Dios que conoce hasta lo más profundo de tu ser, y Él sabe lo que se está moviendo en tu interior. Punto quinto, ya estoy comenzando a terminar la clase de hoy. El punto quinto dice: Dios es omnisciente. Diga conmigo: omnisciente. Dios es omnisciente. Me gusta esta palabra, porque omnisciente significa que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Él es el Dios de la sabiduría. Él es el Dios que puede conocer todo. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, pero también conoce tu futuro. Y esto es muy importante para el creyente, porque hoy en día podemos estar pasando por dificultades. Hoy en día podemos estar pasando por un momento difícil, pero eso no significa que el futuro sea igual al presente, porque de alguna forma lo que nos está queriendo decir el Señor, de manera muy clara y contundente, es que Él sabe lo que es bueno para nosotros y nos puede mostrar el camino, y Él quiere mostrarte el camino.
Él quiere hacer que tu vida vaya por los senderos del bien. Así como guió al pueblo en Egipto, en medio de la nada, donde solo había arena, Él los guió y les dio la sombra, y les dio la comida, les dio el maná. Él es el Dios que todo lo sabe. Él sabía que había necesidad y por lo tanto les proveyó. Leamos Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46 del 9 al 10. Y dice así: acordaos de las cosas pasadas, de las de antaño. Yo soy Dios y no hay otro. Es claro lo que estamos viendo. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, lo está afirmando. Doy a conocer el fin desde el principio. ¿Doy a conocer qué? El fin desde el Quiere decir que Él conoce el final y a veces te lo revela como una palabra profética. Quiere decir que la profecía es parte de la sabiduría de Dios que es impartida al ser humano, aquel al que Él le haya dado ese don. Ya lo vimos con los dones espirituales, que tiene la capacidad de hablar sobre lo que ha de ocurrir. Amén. Y dice así: doy a conocer el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Haré todo lo que qué? Lo que quiero. Él es un Dios que todo lo sabe. Él sabe el ayer, Él sabe el hoy y Él sabe mañana. Y nos lo puede revelar aquel que a Él quiera revelárselo. Ahora, debido a que Dios es omnisciente, piensa en esto. Quiero que piensen un segundo en esto. Si Dios es omnisciente, podemos confiar en que Él lo sabe todo. ¿Estamos ahí? Si tú crees, si tú de verdad crees que Dios todo lo sabe, quiere decir que puedes confiar en Él. A ver, yo voy a un mecánico llevando mi carro porque confío que ese mecánico sabe de la mecánica. Yo no sé de mecánica y no se lo voy a llevar a un dentista porque el dentista no va a tener idea de cómo arreglar mi carro. Pero ese mecánico seguramente sí. Pensemos a Dios como el mecánico de todas las cosas. Es decir, a Él podemos llegar con todas las situaciones de nuestra vida. Todo lo que pueda estar pasando se lo podemos colocar a Él. Él todo lo sabe. Entonces, como Él sabe lo que pasamos ayer, Él sabe lo que estamos pasando hoy y conoce todo lo que pasaremos mañana, entonces, si yo tengo eso claro, mi fe se tiene que incrementar. Yo no puedo vivir en dudas porque sé que Dios está conmigo y sé que los planes de Dios son buenos, son perfectos y que el futuro, aunque yo no lo vea hoy y aunque las cosas estén hoy nubladas y vea muchas dificultades, yo tengo la certeza de que Dios sabe más que yo y que Él conoce el futuro, y si soy obediente a su palabra y a lo que Él me pide, como lo estamos haciendo este año en consagración aquí en Vida Worship Center y en cada uno en sus familias, entonces vamos a tener un incremento en fe porque sabemos que Dios nos está guiando. Y a donde vamos a llegar bien, porque Dios está con nosotros. Así que si tú tienes claro eso, la omnisciencia de Dios significa que tú tienes la confianza de que Dios te va a llevar por el camino correcto. Amén. Amén. Sexto, Dios es omnipresente. La palabra omnipresente significa que está en todas partes. Pero escúcheme, yo le agregué algo importante. Póngale atención. Él está en todas partes, ¿cuándo? Siempre. O sea, cuando tú llegas a una iglesia, dices, voy a clamar por la presencia de Dios. No, la presencia de Dios ya está ahí. Tú lo que necesitas es que se avive la presencia de Dios, que se manifieste el poder de Dios. Son dos cosas distintas. La presencia de Dios está en todo lugar. Si nosotros no creemos eso, entonces estamos negando que Dios es omnipresente. Pero Dios está en todo lugar. Tú no te puedes esconder de Dios porque a donde tú vayas, Él está ahí. Tú vas hoy estaba leyendo una noticia
para cuando vean este video seguramente es una noticia vieja, pero estaba viendo una noticia que decía que un representante a la Cámara en Texas renunció porque años atrás, año y medio atrás, había tenido un romance extramarital y entonces eso lo llevó a tener que renunciar a la aspiración. Pero el tema es que seguramente eso estuvo oculto durante todo ese tiempo, pero estuvo oculto quizás para la esposa, quizás estuvo oculto para las hijas, quizás estuvo oculto para los demás miembros de políticos, para su grupo político, para sus amigos, pero para Dios no estuvo oculto, porque Dios todo lo sabe. Así que no hay lugar donde te puedas esconder de Dios, no hay lugar donde tú puedas ir que Dios no esté. Dios está en todas partes. ¿Cuándo? Siempre, a donde tú vayas, ahí está el Señor. Veamos lo que dice Salmos 139, 7 en adelante, hasta el 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Si vamos a los cielos, Él está ahí. Y si en el Seol. Y si vamos al Seol, y allá hacemos el estrado, una casa, y aquí, Él está ahí, pero continúa. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Si pudiera irme hasta el extremo del mar, allá la liniecita que se hace cuando vamos a la playa. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar y David lo reconoció. Él supo decir, mire, si yo estoy en lo más alto, ahí está Él. Si estoy en lo más abajo, Él está Él. Aún si me voy en la profundidad, Él está ahí. En todo lugar a donde tú y yo estemos, Él está. Y esta parte tiene que ver con la sabiduría de Dios, con lo que estábamos diciendo de que Dios todo lo sabe. Él nos va a guiar y nos va a tomar con su mano. Ahora, quiero hacer este énfasis. No es la presencia como nosotros la entendemos. Así no es. O sea, tú puedes imaginarte la presencia de Dios, pero no es como tú la imaginas, es como Dios la provoca. Y vemos los ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la zarza ardiente es una presencia de Dios clara, avivada. Pero para Moisés eso no era claro, era algo bien diferente. La presencia de Dios que se manifestó en el día de Pentecostés con los apóstoles fue muy diferente. Se vinieron lenguas de fuego. La presencia de Dios se puede manifestar de diferentes formas, pero yo no quiero que encasillemos la presencia de Dios a una sola forma, porque la presencia de Dios se manifiesta como Él quiere. Amén. Y dice que es más bien la plenitud de su presencia la que nos rodea. Yo tengo que estar consciente de que es la plenitud de Dios. Hay una canción que creo que es de Jesús Adrián Romero, que habla de que dice algo así como que eres el aire, eres como el aire para respirar. Quiero que veas a Dios así. ¿Habrá algún lugar en esta tierra donde no haya oxígeno? Pues en ese lugar no hay vida. Pero en todo lugar donde haya oxígeno, en ese lugar tú y yo respiramos aunque no nos demos cuenta. Y él quiso mostrarnos un poco de esto, de la plenitud de la presencia, a través de esa comparación, de ese símil. Dios es como el aire para respirar, es decir, está en todo lugar. Si yo me voy a Nueva York, allá hay aire. Si yo me voy para Japón, allá hay aire. Si yo estoy en Colombia o en Perú o en Chile o donde sea, allá hay aire, y ese aire para respirar está ahí. ¿Cuándo? Siempre. Así que la presencia de Dios está con nosotros siempre, en todo lugar, y es como ese aire, está ahí. Solo necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios para que se avive. Y cierro con el último tema, ya estamos completando la hora. El último tema de hoy es que Dios es sabiduría. Diga conmigo, Dios es sabiduría. Dios es sabiduría. O sea, totalmente sabio. Una cosa es que todo lo sepa, o sea, que todo lo conozca, que para Él no haya nada oculto, y otra cosa es que sepa tomar decisiones. Y yo quiero ser claro aquí.
Sabiduría es saber decidir correctamente en el momento adecuado. Eso es sabiduría. La sabiduría de Dios es perfecta y no cambia. La sabiduría de Dios es perfecta y no cambia. Perdón. Romanos 11:33. Perdón. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está claro. Está diciendo ahí que nosotros no podemos conocer la manera como Él hace justicia, cuáles son los juicios de Dios, pero tampoco podemos conocer sus caminos. El camino de Dios es el que nos muestra. Alguna persona puede decir: no, es que yo quiero estar en tal lugar y qué bueno ser como tal persona. Bueno, pero si eso no es lo que Dios quiere para tu vida, nunca va a ocurrir, porque siempre vas a estar en contravía de la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es bueno para ti y debes aceptar la voluntad de Dios. Quiero simplemente aclarar esto. Conocimiento es diferente de sabiduría. Conocimiento es diferente de sabiduría. Tú puedes estar lleno de conocimiento, pero tomar decisiones poco sabias. Hay gente que sabe de mucho, pero en los momentos en que tiene que decidir sobre las cosas importantes no sabe cómo hacerlo. Así que son dos cosas diferentes. No lo confundas, porque para muchas personas el aprender mucho significa que lo hace sabio. Bueno, parte de la manera en que aprendemos a ser sabios es estudiando, es preparándonos. Pero hay personas que son sabias sin necesidad de tener mucho conocimiento. Es decir, toman decisiones correctas porque tienen ese espíritu de sabiduría que le da el Señor, o simplemente siguen lo que la palabra de Dios le entrega. ¿A usted no le ha pasado que alguna vez se encuentra con alguien que usted dice: wow, esta persona sí que da consejos sabios? Y vemos que esa persona quizás no es una persona importante, no ha tenido un puesto importante, simplemente es una persona común y corriente, pero esa persona tiene el discernimiento correcto para poder tomar decisiones adecuadas. ¿Y cómo se logra eso? Con la sabiduría. Ahora, quiero ser claro, lo que Dios quiere es que nosotros nos movamos en la sabiduría de Él, no en mi sabiduría. Es decir, yo puedo aprender a tomar decisiones a la manera del mundo, y esa es sabiduría mundana. Esa sabiduría mundana no nos sirve a los cristianos. A los cristianos y al mundo entero, para que funcione bien, necesita la sabiduría de Dios, es decir, aprender a tomar decisiones a la manera de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, es de sabios hacer lo que la palabra de Dios dice. Si el mundo dice algo que lo llama sabio y va en contra de la palabra de Dios, entonces estamos cometiendo un error. Estamos siendo sabios a la manera del mundo, pero no a la manera de Dios. Él quiere que tú y yo seamos sabios a su manera. Amén. Muy bien, versículos para la próxima clase. Tome nota, tómele una foto. Tómele una foto para que no se le va a olvidar para la próxima clase. Deuteronomio 6:4, no sé si los que están en línea lo ven bien. Deuteronomio 6:4, Daniel 2:22, Juan 4:24 e Isaías 43 del 10 al 11. Se los voy a repetir. Deuteronomio 6:4, Daniel 2:22, Juan 4:24 e Isaías 43, 10 y 11. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a orar, pongámonos de pie. En sus casas también pónganse de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, gracias te damos por tu infinita sabiduría, porque tú nos instruyes en tu palabra, porque tú quieres que aprendamos más de lo tuyo. Gracias por esta noche. Bendigo los que están aquí,
Bendigo los que se conectaron, los que se han de conectar. Te pido, Señor, que seas tú guardándolos siempre y dándoles también esa revelación que necesitan, Señor, para que en estos tiempos aprendamos a comportarnos siempre acorde con tu palabra. Guíanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y muéstranos lo que debemos hacer. Que esta enseñanza de hoy quede grabada en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, para conocerte más a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una feliz noche. Los amo en el amor del Señor. Que descansen.